Mi amigo psiquiatra me dio una advertencia y debería haber escuchado. La calle estaba bordeada de arces, cuyas hojas irregulares tenían un rojo intenso y violento contra el cielo gris y amenazador. Nubes pálidas se arremolinaban como el humo de una vela recién apagada. Me arrebujé en el abrigo mientras se levantaba un fuerte viento. A lo lejos, podía oír el ruido del tráfico y de la gente, pero las calles principales estaban a varias cuadras del café donde Geoffrey había pedido reunirse conmigo. Geoffrey y yo no hablábamos desde hacía tiempo. Habíamos sido amigos en la universidad, pero él había ido a ejercer la psiquiatría en un hospital, mientras que yo había establecido mi consulta privada al otro lado de la ciudad, y con el tiempo llegó el momento en que solo nos veíamos en congresos. O por casualidad. Sin embargo, me había enterado del incidente con su paciente por un colega, y luego otra vez cuando se publicó en el periódico. Pronto pareció que era de lo único que hablaban todos. Pobre Geoffrey y su pobre paciente delirante. Imagínense tener que hacer lo que hizo Geoffrey, decían en voz baja. Horrible. Y se lo imaginan. Así que cuando Geoffrey me llamó de repente y me pidió que nos reuniéramos con él, ya tenía una idea de lo que quería hablar. Una campana sonó cuando abrí la puerta del café y el olor a café me recibió en el aire cálido. Me froté las manos enérgicamente para calentarlas y observé el lugar. Geoffrey estaba sentado en una mesa pequeña y redonda en el rincón más alejado de la puerta, de espaldas a la pared. Tenía los ojos muy abiertos y deslumbrantes y los hombros tensos hasta las orejas. Levanté una mano a modo de saludo y él asintió con la cabeza. Pedí un café con leche en el mostrador y me acerqué a la mesa. «Qué bueno verte», dije mientras me sentaba frente a él. Me ofreció una sonrisa con los labios apretados. Una taza de café negro estaba frente a él, aparentemente intacta, con un aspecto quieto y frío. Me quité los guantes. «¿Cómo has estado?», pregunté. «Supongo que habrás oído hablar de mi paciente». Sus ojos castaños tenían un brillo cansado y estaban bordeados de un rosa punzante, vidrioso en contraste con las ojeras que había debajo de ellos. Su rostro se hundía con la gravedad del agotamiento. «Sí, lo siento mucho». «¿Qué asunto más horrible?». Geoffrey asintió, frunció los labios y no apartó la mirada de la mía. «Sí, pero tú no sabes realmente lo que pasó, ¿verdad?». «Nadie lo sabe». «Sé el meollo del asunto», él negó con la cabeza. «Tienes que saber qué pasó realmente ese día». Me pregunté brevemente si esto llevaría más tiempo del que esperaba. Tenía una sesión a la 1, ya eran las 12:15. «Reserva una sesión», pensé en sugerir, pero en lugar de eso me recliné en mi silla y pregunté, «¿qué pasó ese día?». «No hagas eso», levanté ligeramente las cejas. «Háblame como si fuera tu paciente». La camarera apareció y colocó el café con leche en la mesa frente a mí. Aparté la mirada de Geoffrey y tomé un largo sorbo. «Solo os digo esto porque os concierne», añadió. Dejé la taza con cuidado sobre el platillo. «¿Qué quieres decir?». Su labio tembló, casi imperceptiblemente, y dijo, «Te lo diré. Pero primero, necesito que me jures que me creerás». Una pizca de inquietud se retorció en mi estómago. «Está bien». Las manos de Geoffrey se posaron sobre la mesa, planas contra la madera, como si quisieran mantener el equilibrio, luego las cruzó y comenzó. «El paciente me llamó ese día, por la mañana. A las 6 de la mañana. Estaba muy angustiado, al principio no pude entenderlo. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Que era una emergencia. Concertamos una cita para esa tarde. Afortunadamente, había tenido una cancelación, así que pudimos atenderlo. No soy ajeno a las crisis de los pacientes. Siempre hay alguien en crisis, esa es la naturaleza de trabajar en un hospital psiquiátrico. Pero algo en su voz me conmovió, se frotó el dorso de la mano izquierda con los dedos de la derecha, retorciendo las manos, y suspiró profundamente. De todos modos, cuando llegó la hora de la cita, casi lo había olvidado. Hasta que vi al paciente tragó saliva. Habían pasado 2, tal vez 3 meses desde que le dieron el alta. Tenía esperanzas en el diagnóstico de depresión, ansiedad, TOC, pero nada de psicosis, y había mejorado mucho con mi atención. Pero el hombre sentado en mi sala de espera, parecía, un breve movimiento de cabeza. Parecía que lo hubieran vaciado. Había perdido peso, no es eso. Solo, desanimado, como si toda esperanza lo hubiera abandonado. Tomé otro sorbo de café con leche, pensativo. Cuando se sentó en mi oficina, parecía un hombre que estaba huyendo, continuó Geoffrey. Parecía perseguido, atormentado. Así que le pregunté qué lo había traído hasta aquí. «Un sueño», me dijo.
Y pensé, ¿qué clase de sueño tendría un hombre adulto en este estado? Este era un hombre estable, un hombre saludable, cuando lo di de alta. Sin embargo, estaba sentado aquí frente a mí ahora, una sombra de sí mismo, a causa de un sueño. Él debió saber lo que yo estaba pensando. Estaba sentado sobre sus manos, mirándome con ojos temblorosos. No parecía un sueño. Doctor, me dijo. Sentí que lo estaba viviendo. Sentí todo, todo. Y cuando me desperté, sentí que había sucedido, pero todavía no. Comillas como una premonición, le pregunté. Sacudió la cabeza furiosamente. Como un futuro que ya viví, dijo. No pude entender lo que quería decir, dijo Geoffrey. Sus dedos se dirigieron hacia el platillo y comenzó a recorrer su borde distraídamente. Pero le pregunté. ¿De qué se trataba el sueño? Me miró con miedo en los ojos y dijo, comillas tú. Continuó diciéndome que en ese sueño, un sueño del que estaba convencido que ya era realidad, pero una realidad que simplemente aún no se había manifestado, me había matado. Fruncí el ceño. Continuó describiéndolo, se había acercado a mi casa en algún momento de la noche. Había subido por la pasarela delantera, había metido un codo en la ventana junto a la puerta, luego metió la mano y la abrió desde adentro. Entró y se quedó allí en silencio. Podía escuchar el sonido de su propia respiración. El suave crujido del piso cuando cambió el peso de sus pies. Una parte de mí sabía lo que planeaba hacer, me dijo, y estaba lleno de odio y rabia. La otra parte esperaba con horror impotente verlo desarrollarse. Sabía que lo que planeaba hacer era algo malo. Algo perverso. Pero aún no podía verlo por completo. Y no podía detenerlo. Era como si esta parte de mí hubiera perdido el control de mi cuerpo y mi mente. Se lo hubiera entregado a la otra parte. Continuó describiendo lo que sucedió a continuación. Tal vez ya conozcas esta parte de los periódicos. Geoffrey había estado mirando fijamente su taza de café. Mientras hablaba, pero volvió su mirada para encontrarse con la mía. Sentí un aleteo de nervios. Comillas, ¿quieres decir que? Geoffrey asintió, sí. Lo que sucedió en el sueño es exactamente lo que sucedió más tarde esa noche. Con la excepción de una cosa, en el sueño, era yo quien había muerto. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Cuando le dije que solo había sido un sueño, me rogó que lo encerrara. Me suplicó que lo encerrara en una celda esa noche, para que no me hiciera daño. Comillas, ¿tienes intención de hacerme daño? Le pregunté. Me dijo que no. Le dije que no creía que fuera necesario que lo hospitalizaran. Verá, traté a este paciente por TOC, con frecuencia tenía pensamientos intrusivos perturbadores sobre hacer daño a la gente. Le causaban una gran angustia. Creí que los pensamientos intrusivos combinados con la viveza de un sueño realista lo habían abrumado y que necesitaba ver que tenía el control de sus acciones, que no iba a hacer daño a nadie. Que no actuaría según sus pensamientos intrusivos. Todo lo que había aprendido durante su tratamiento en el hospital. Suena razonable, pero cuando volví a casa esa noche, me encontré dándole vueltas al sueño del paciente. Cosas que había dicho, detalles. Como había sabido que había ventanas junto a mi puerta principal, la mayoría de las casas tienen ventanas al lado de la puerta principal. Geoffrey asintió. Sí. Pero el pasillo, el vestíbulo, la ubicación de la escalera, todo era exactamente como lo había descrito el paciente. Casi todos los hogares tienen estas cosas en una configuración similar. Siempre he sido un escéptico, dijo, y una leve sonrisa sin alegría se dibujó en su rostro. Sin embargo, ya sabes que mi paciente entró a la fuerza en mi casa esa misma noche e intentó matarme. Se produjo un silencio cargado. Geoffrey suspiró, admito que yo pensaba lo mismo. Traté de quitarme de encima la sensación que tenía sobre el sueño de mi paciente. Hizo una pausa y se humedeció los labios. Estaba leyendo en la cama cuando oí que la ventana se rompía. No te aburriré con los detalles. Ya sabes que hubo una pelea y que le arrebaté el cuchillo de las manos y lo maté. Fue en defensa propia, sí, asintió, muy lentamente. Por un momento pareció perdido en sus pensamientos. Luego me miró de nuevo. ¿Recuerdas aquel caso de estudio en la universidad? El paciente con síndrome de enclaustramiento. Recuerdo, nunca olvidaré cómo me sentí al mirar a ese paciente a los ojos. Era como si estuviera atrapado, en algún lugar profundo de su cuerpo. Sacudió la cabeza brevemente, otro momento de ensoñación. En mi casa esa noche, mi paciente se cernía sobre mí en las escaleras, levantando ese cuchillo, mientras yo lo sostenía por las muñecas y luchaba por mi vida. Lo miré a los ojos entonces, por un breve momento. Y se veían exactamente como los ojos de ese paciente con Liz.
Como si estuviera allí, en algún lugar, pero no en la superficie. Como si estuviera atrapado en algún lugar dentro de mí. Me moví en mi asiento, incómoda, pensando, comillas, tal vez un ataque repentino de psicosis, dije finalmente. Geoffrey frunció el ceño. Un episodio agudo, o tal vez una condición neurológica, continué. No dijo bruscamente, con voz repentinamente hostil. Recordé sus palabras anteriores, dijo que esto me concierne, dije. Comillas, cree que el paciente sufría una enfermedad en la que tengo cierta experiencia, no. Yo, miró furtivamente por encima de mi hombro. Escucha, necesito que me creas. Te creo, no es lo que he dicho, es lo que voy a decir. No puedo prometer que, escúchame, se inclinó hacia adelante en su silla y bajó la voz. Esta es la verdad. Está bien, está bien. Te escucho. Empezó a hablar en voz baja y yo también me incliné hacia adelante para escucharlo. Les dije que no podía entender cuando mi paciente describió su sueño, cuando dijo que no era un sueño, sino algo que sucedió, que ya había sucedido, pero que simultáneamente todavía no había sucedido. Que lo desacredité. Diciendo que había tenido un sueño extremadamente realista, pero que aún así era un sueño. Asentí, pero ahora veo que estaba equivocada. Porque ahora, podía ver el blanco de sus ojos alrededor de sus iris. Su mirada se clavó en la mía con ese imperativo, escúchame. Ahora yo también he tenido el sueño. Comillas, un sueño sobre él, incidente no. Un sueño que, yo, ya veo, miré a mi alrededor, no. Había nadie a nuestro alrededor. Un sueño en el que tú, bajé la voz hasta casi susurrar. En el que mataste a alguien si sus manos se aferraron a los bordes de la mesa. Un sueño en el que te maté, a ti. Retrocedí. Comillas, y Geoffrey asintió con urgencia, por eso tenía que reunirme contigo. Tenía que advertirte. Tienes que irte, por favor. Al menos por esta noche, mira, yo, negué con la cabeza. No voy a irme de la ciudad por un sueño. Comillas, no es un sueño, eso es lo que intento decirte, lo es. Y, francamente, no creo en el análisis de los sueños. Son tonterías freudianas, Geoffrey, lo siento. Escúchame, por favor. Tienes que irte con tu mujer y tu hijo. No puedo, no podré controlarlo. Deslicé mi silla hacia atrás. Creo que estás sufriendo las secuelas del trauma y me solidarizo contigo, de verdad, pero para ser honesto contigo, creo que necesitas ayuda. No pareces haber estado durmiendo y suenas, no lo digas, parece que son delirios, Geoffrey, ya lo sabes. Comillas, te dije, comillas, alucinaciones, por favor, escúchame. Su voz sonó fuerte y miré a mi alrededor, avergonzada. Lo siento, repetí al cabo de un momento. Miré mi reloj. Era la 1:45. Me puse de pie. Tengo una sesión. Te sugiero que hables con alguien. De verdad que lo siento. Lamento que estés pasando por esto. No dijo nada. Tomé mis guantes de la mesa y lo miré una vez más mientras me dirigía a la puerta. Estaba mirando la mesa, en esa misma postura encorvada y derrotada, apenas se parecía al hombre que yo conocía. Me fui en el silencio de mi casa, lavé los platos de una cena tardía y solitaria, pensando en mi encuentro con Geoffrey. No era la primera vez que veía a alguien derrumbarse tras un suceso traumático. Sin embargo, ver que le ocurriera a Geoffrey, un amigo y colega psiquiatra, me había sacudido. Después de mi sesión de la 1, llamé a un amigo en común, otro psiquiatra, y le pedí que fuera a ver cómo estaba Geoffrey. Sabía que los dos seguían siendo cercanos. Pero a las 6, me había llamado para decirme que Geoffrey no había regresado a su casa ni al hospital. No me gustaba pensar en él vagando por la ciudad en medio de un episodio agudo, pero pensé que estaría bien. Lo vería al día siguiente. Me senté frente al televisor y lo encendí, cambiando de canal sin rumbo. Para mi sorpresa, pronto ya eran casi las 8. Mi esposa y mi hijo ya deberían haber estado en casa. Pasé de canal sin rumbo durante unos minutos más, pero el miedo comenzó a apoderarse de mis entrañas. Tienes que llevarte a tu esposa y a tu hijo y salir de ahí. ¿Por qué diría algo así? A pesar de mí mismo, me puse de pie y caminé por el primer piso. No había ventanas rotas ni puertas abiertas. Solté una risa vacía. ¿Qué estaba haciendo? Regresé a la sala de estar y me hundí en mi sillón. Me decidí por un programa de juegos, la risa enlatada del público llenaba la habitación. Hace años, Geoffrey y yo éramos muy cercanos. Él había celebrado conmigo la inauguración de mi consultorio privado. Incluso había asistido a la fiesta de inauguración de mi casa cuando la compré por primera vez, bebió champán conmigo y mi esposa, que en ese entonces todavía era mi novia. Había sido un
Confidente, alguien en quien yo había confiado. Mi mano se cernía sobre el control remoto. Alguien en quien confié lo suficiente como para darle una llave de repuesto de la casa, en caso de emergencia. Nos habíamos distanciado tan poco a poco que me había olvidado de recuperarla. «Estás siendo ridícula», me dije. Sin embargo, me puse de pie, caminé hacia la escalera. Me detuve al pie de la misma. Miré hacia la puerta principal. Estaba cerrada. Podría haber estado cerrada desde adentro. Miré hacia las escaleras. La luz del vestíbulo abuhardillado la iluminaba hasta arriba. Todo estaba en silencio. Lentamente, subí las escaleras. El miedo me agarró. Caminé despacio, en silencio. Frente a la puerta del dormitorio, me detuve. Mi mano temblorosa envolvió el pomo redondo y brillante. Abrí la puerta. En el interior, lo que debería haber sido beige, crema y silencio se vio acentuado por un grito de dolor en rojo. Los cuerpos de mi esposa y mi hijo yacían en la cama de matrimonio, con la sangre empapando las sábanas blancas procedente de las heridas en sus abdómenes y de sus gargantas cortadas. Se extendía como la lenta floración de una rosa. Su piel estaba pálida, como si estuvieran hechos de cera, sus labios habían adquirido el color de la fruta podrida. Solté un grito ahogado y caí de rodillas. Mi cuerpo se estremeció con sollozos. Geoffrey estaba de pie junto a la cama, una sombra amenazante y amenazante. Tenía un cuchillo en la mano y su rostro estaba inexpresivo. Quería matarlo, descuartizarlo, pero no podía levantarme. Mis pulmones estaban vacíos, el aire se había ido. Con mi vida arruinada, con mi familia masacrada. Geoffrey dio un paso hacia mí, me agarró del pelo y giró mi rostro surcado de lágrimas para que lo mirara a los ojos. Nos miramos a los ojos. Los suyos estaban locos y vacíos, su rostro estaba desfigurado por la rabia. Pero en algún lugar más allá de la locura, había un destello del hombre que yo conocía, atrapado en algún lugar profundo de mi interior. Una lágrima cayó y él levantó el cuchillo. Historia 2. El Hotel Brutalista. No creo que el Hotel Brutalista siga funcionando. Creo que alguna vez funcionó. Me da esa sensación. El yeso amarillento y las manchas marrones en las baldosas del techo me indican que aquí se fumaba mucho. El linóleo de color café del ala de los dormitorios también está marcado por antiguas quemaduras de cigarrillos. El Hotel Brutalista se encuentra cerca del extremo norte de la versión onírica de la ciudad en la que vivo. Llegué allí por primera vez a través de los vaivenes del tiempo y la geografía que siempre frustran mis viajes en sueños. Como de costumbre, me dirigí a un bar. Hay varios bares en la versión onírica de la ciudad en la que vivo que me resultan queridos. Rara vez mis sueños me permiten llegar hasta allí, e incluso cuando lo hacen, rara vez se me permite más que echar un vistazo a través de la puerta. De lo contrario, supongo que ni siquiera sabría que existen. En este caso, me dirigía a un bar que se encuentra al norte de la estación de tren en la versión onírica de la ciudad en la que vivo. Tuve suerte de encontrar la salida de la estación de tren y me dirigí frenéticamente hacia allí. Mi ritmo siempre es frenético en mis sueños. Este bar en particular no es mi favorito, pero tiene un encanto de segunda categoría que a veces uno desea. La estación de trenes es un lugar terrible. Contiene una hilera de amenazantes torniquetes de bronce que funcionan de forma automática gracias a una maquinaria inescrutable. Hacen clic y giran por sí solos. Encima de cada torniquete hay una pantalla mecánica con números que cambian constantemente sin seguir ningún patrón lógico que pueda discernir. Los números que se mueven suenan como cartas barajadas y avispas enfadadas. Odio la estación de tren. La gente que está allí son fantasmas borrosos y muy poco serviciales. Disfrutan de no ser serviciales. Quieren que estés confundido. A diferencia de los bares, mis sueños siempre me permiten pasar mucho tiempo en la estación de tren. La gente de los bares tiene una definición. Sus rostros son claros y tangibles, con profundas arrugas y líneas de expresión. Los bares son de clase trabajadora y los clientes son en su mayoría hombres. Rara vez sonríen, pero son amables. Son borrachos. Beben tragos con sus cervezas y fuman sin parar. No son fantasmas. Si necesitara ayuda, me ayudarían, si mis sueños alguna vez me permitieran hablar con ellos. Se insultan de buen humor y cuentan el tipo de chistes que son banales pero que te hacen sentir seguro. Cuando digo que el Hotel Brutalista ya no funciona, no quiero decir que esté deshabitado. Me he topado con al menos 4 habitantes tangibles, así como con muchos fantasmas que susurran y farfullan y que, por lo general, no hacen daño a nadie, aunque no estoy seguro de que no tengan intención de hacerlo.
Lo que más me pone nervioso del Hotel Brutalista es el hecho de que parece que alguna vez albergó multitudes. Antes había compañía allí y ahora ya no. El vestíbulo del Brutalista Hotel es casi del tamaño de un modesto estadio de hockey. Un minúsculo cubículo junto a la puerta contiene al primer habitante tangible que he conocido, el vigilante. Es calvo, de entre 60 y 70 años. Lleva gafas de montura de concha con cristales gruesos. Es hosco y huele a col, porque cocina chucrut y patatas en una olla de aluminio barata y pequeña sobre una placa calefactora que se encuentra en un pequeño estante detrás de él. Sobre la placa calefactora hay un calendario Steel de 1987, con mujeres desnudas con ictericia, permanentes y ligueros. Me gusta el tipo, pero a él no parece gustarle nadie. A veces me desafía con preguntas sin sentido. A veces simplemente me mira con un leve disgusto. Ve viejas comedias de situación, dobladas al checo o al alemán, en un televisor portátil. No puedo ver la pequeña pantalla en blanco y negro, pero siempre tengo la sensación de que es algo así como Paso a Paso o Perfectos Desconocidos. La pista de risas no le hace sonreír. Sin embargo, una vez lo vi sonreír. Una noche horrible encontré un pollo que chillaba y moría en un rincón oscuro del vestíbulo del estadio, sobre el sucio suelo de baldosas, cerca de un viejo sofá destartalado y un cenicero de aluminio rancio. Estaba tumbado de lado. Traté en vano de levantarlo, pero seguía chillando mientras se ponía gris ceniza y mis dedos penetraban en su cuerpo. Su cuerpo se desmoronaba de forma repugnante bajo mi tacto. Miré a través de la vasta extensión del vestíbulo y grité al vigilante pidiendo ayuda. Él suspiró y salió de su cubículo. Vi que llevaba pantalones cortos y sandalias de goma sobre los pies descalzos. Cuando se acercó con pasos imperiosos, me levanté, con la ceniza del pollo cubriendo mis dedos, y señalé el desastre en el suelo. Traté de hacerme entender, pero no hablaba su idioma. Miró el pollo y se rió de una manera casi lasciva. Sonrió y me dio un codazo en las costillas, haciendo comentarios en un dialecto que parecía a medio camino entre el eslovaco y el polaco. Era obvio por los empujones. Y las miradas lascivas que los comentarios eran indecorosos. Las escaleras son la peor parte del Hotel Brutalista. A veces las escaleras te llevan al piso superior. A veces te llevan de nuevo al vestíbulo, en cuyo caso el Hotel Brutalista no es más que una pila infinita de vestíbulos. Eso es muy odioso. A veces te llevan a otro sitio. Una vez me llevaron a una cabaña grande y oscura en un campamento maderero en invierno, donde mi tío muerto me amenazó con un revólver porque pensaba que yo era un nazi. Fue una noche muy larga. Muchas veces me han llevado a la estación de tren. Las escaleras están casi totalmente a oscuras. Contienen la mayoría de los fantasmas del Brutalista Hotel. Una vez también me encontré con una anciana con un pañuelo en la cabeza en uno de los rellanos. Los rellanos son tan grandes como los dormitorios de la mayoría de la gente. Estaba de pie detrás de una mesa plegable en la casi oscuridad, vendiendo una lamentable variedad de frutas y verduras. Fue amable conmigo. Charló amablemente sobre la calidad de sus productos, pero todo era triste, blando y arrugado. Saqué unos centavos de mi bolsillo y compré una pera. Más tarde, mientras subía un tramo de escaleras, la dejé caer accidentalmente. Rodó por las escaleras y se perdió en la oscuridad. Eso me preocupó. No quería que la encontrara y pensara que había considerado que su pera no era lo suficientemente buena. No es que hubiera tenido la intención de comérmela, simplemente no quería herir sus sentimientos. Mis sueños a menudo consisten en mi esfuerzo por no herir o decepcionar a otras personas. En uno de los pisos intermedios del Brutalista Hotel hay una sala de conferencias abierta. Tiene 2 juegos de puertas dobles que siempre están abiertas. En realidad no es muy grande. Siempre está oscuro allí. No sé si las luces funcionan o no. Nunca he intentado encenderlas. El suelo es de linóleo naranja. Las paredes son de estuco blanco, con una franja de color beige alrededor de los 4 pies inferiores. Está amueblado con mesas cuadradas de aglomerado y sillas de respaldo recto. Las ventanas de la sala de conferencias son tan odiosas. Sé, intelectualmente, que si miro por ellas no veré nada más que una calle oscura y una acera iluminada por farolas tenues y amarillas. Sin embargo, temo esas ventanas. Me mostrarán los rostros que veo en los azulejos del baño, los rostros que los árboles dibujan a través de la fina tela de las cortinas de mi dormitorio durante la mañana de la resaca, los rostros que habitan detrás de mis párpados durante la noche de la resaca. En un piso superior del Brutalista Hotel, detrás de una puerta sin ningún tipo de señalización, hay una cabaña de madera. Lo sé. La he visto.
Tuve la suerte de poder llegar allí una vez. Mis sueños bajaron la guardia. Ahora, intentan convencerme de que estaba equivocado, pero sé que es mentira. He estado allí. No soy tan tonto como para pensar que algún día volveré allí, pero mis sueños nunca me convencerán de que fue una ilusión. Mi tía Faye estaba en esa cabaña. Se estaba preparando para ir de excursión a Natural Bridge cuando entré corriendo. Dijo mi nombre sorprendida y se rió, como era su estilo de vida. Había una chimenea de piedra con un fuego rugiente y una vieja cocina de gas cerca. Me calentó una lata de Chef Boyardee Roller Coasters con albóndigas en una vieja sartén de hojalata maltratada. Entonces mis odiosos sueños me impulsaron de nuevo a la vida consciente. Mis sueños no tardaron mucho en darse cuenta de su error, pero, aún así, cometieron un error. Creo que está en el mismo piso. Quizás uno arriba, quizás uno abajo, donde está el ala de los dormitorios. Se encuentra detrás de unas pesadas puertas dobles de acero con vidrio esmerilado. Huele a humo rancio de cigarrillo, pero ya no hay nadie allí. Las puertas de las habitaciones están muy acolchadas y cubiertas de vinilo marrón, tachonadas de remaches, como si fueran oficinas gubernamentales. Pero no lo son, son dormitorios. Lo sé porque una vez entré a la fuerza en uno de ellos. Mis sueños habían jugado con mis sentimientos demasiadas veces. Cada pocos meses, más o menos, obtengo fuerzas de mis sueños. A pesar de los movimientos lentos y bajo el agua que enfrentamos casi todos en estas situaciones de miedo, de vez en cuando podemos salir adelante, a pesar de nuestra pura frustración. Forcé una puerta acolchada y me encontré con un pequeño vestíbulo de entrada. A mi izquierda había un baño y un inodoro separado. Frente a mí y a mi derecha había puertas que conducían a los dos dormitorios. La luz de la luna se filtraba a través del vidrio esmerilado de la puerta que tenía frente a mí, así que me dirigí hacia allí. Abrí la puerta y la fría luz de la luna se derramó sobre el linóleo de color café. Una de las camas individuales estaba vacía y desprovista de todo. En la otra había un cadáver disecado envuelto en un pesado edredón. El cadáver levantó la cabeza y me rugió. Salí de la habitación aterrorizado. Cuento estos episodios porque son una ruptura con la monotonía. En realidad, eso es lo que significa el hotel brutalista, monotonía. Normalmente no veo más que el vestíbulo o la horrible escalera. En realidad, me gustaría explorar más el hotel brutalista, pero mis odiosos sueños rara vez me lo permiten. Aún así, he deducido, a través de la misteriosa omnisciencia que a menudo acompaña a uno en los sueños, que en algún lugar de este hotel hay un restaurante, e incluso un bar. Creo que suelen estar vacíos, pero tengo una pequeña esperanza de que a veces no lo estén. Creo que todos los que han formado parte de mi vida, pasados, presentes y futuros, están en el Brutalista Hotel, pero es tan grande que no creo que pueda encontrar a ninguno de ellos, aparte de mi tía Faye. Los sueños realmente se desmoronaron con ese. Nuestros sueños existen para hacernos miserables, de eso estoy convencida, y no dejarán pasar esa breve belleza robada. Por eso temo a la muerte. Sé que, cuando llegue el momento, mis sueños me llevarán a la sala de conferencias y me obligarán a mirar por las temibles ventanas y esperar a ver el horror postergado que pueda haber. Esperaré los rostros, los susurros, la sombra al pie de mi cama, el compañero muerto que llora en el sillón, y permanecerá, para siempre, en el pasillo, fuera de la vista. Historia 3. Me obligaron a salir con Abel en cada barrio. Había un niño raro. Para nosotros, era Abel Casey. Era un chico de 14 años, delgado y alto, con el pelo negro hasta los hombros y un flequillo que le cubría los ojos. Su presencia siempre resultaba desagradable. Incluso con la sonrisa que siempre lucía en su rostro, algunos de nosotros nos sentíamos incómodos estando cerca de él. Nadie hablaba nunca con él y, por si acaso, alguien se molestaba en hacerlo, él los ahuyentaba intentando centrar la conversación en el mismo tema, los cráneos. Ya fueran cráneos humanos o cráneos de animales, hablaba de cráneos sin parar. Algunos niños cuentan que va a los cementerios a desenterrar calaveras y llevárselas a casa. Otros bromean sobre cómo probablemente tenía un altar dedicado a las calaveras en su dormitorio. En general, Abel era un pari al que evitábamos a toda costa. De lo contrario, tendríamos que lidiar con su extraña obsesión por las calaveras. Se convirtió en una de las reglas de nuestro vecindario, no interactuar con Abel bajo ninguna circunstancia. Así que Abel era la última persona con la que quería pasar todo el sábado. Quería pasarlo con mis amigos, no con él. Pero mi madre insistió. Traté de explicarle que Abel era
Absolutamente espeluznante y que nos hacía sentir incómodos a mí y a todos los demás niños, pero no me escuchó. Le supliqué que lo reconsiderara, pero me dijo que lo iba a visitar, lo cual era definitivo. Gruñí de fastidio. Fuimos a la casa de Abel y mi mamá tocó el timbre. La puerta se abrió y apareció quien supuse que era la mamá de Abel. Se veía aún más rara que Abel. Tenía el cabello largo, ondulado y oscuro del mismo color que el de Abel y era un poco más pálida que él. Mi madre le habló brevemente y le explicó que quería que yo pasara tiempo con Abel. La madre de Abel se iluminó y pude ver la emoción en su rostro. Estaba eufórica y nos dijo que Abel nunca había tenido verdaderos amigos, lo que significaba que probablemente le encantaría que alguien lo visitara. Puse los ojos en blanco, molesta mientras conversaban. En primer lugar, no era como si yo quisiera estar con Abel. Lo último que necesitaba era que alguien me viera y, probablemente, también me marginarían. No tanto como a Abel, pero aún así. Mi mamá me dijo que me recogería a las 7. Al irse, la mamá de Abel me dio la bienvenida con una sonrisa. Cuando entré a la casa, noté decoraciones extrañas en las paredes. Eran extraños trozos de hueso atados a una cuerda y esparcidos por las paredes. Algunas de las calaveras incluso tenían puntos de pintura. Disculpe, señorita Casey, dije. Ella me miró con la misma sonrisa. Comillas, sí, cariño, ¿qué son esas calaveras?, pregunté, señalándolas. Ella se rió. No les hagas caso, son solo una decoración especial. Levanté una ceja. Estaba a punto de preguntarle, pero decidí no hacerlo. Su madre ya me estaba poniendo nerviosa. Me llevó al dormitorio de Abel y golpeó suavemente la puerta. Él abrió la puerta con calma. Abel, cariño. Alguien ha venido a visitarnos. Soy Vincent, me presentó. Cuando terminó la frase, una sonrisa se dibujó en el rostro de Abel. Me hizo un gesto para que entrara y luego cerró la puerta. Comillas, sean amables los unos con los otros. Debo admitir que el dormitorio de Abel era mejor de lo que suponía. Estaba bien ordenado y limpio. Solo que tenía varios dibujos detallados de calaveras colgados en la pared. Además, había esas extrañas decoraciones de calaveras. Puse una mano detrás de mi cabeza, sin saber qué decirle. Entonces, comenzó, y que pregunté, sintiéndome un poco asustada por él. Estoy muy contento de que alguien haya venido a visitarme, dijo. Suavemente. El silencio era ensordecedor e incómodo. Entonces Abel rompió el silencio, comillas, ¿quieres leer algunos cómics? Parpadeé sorprendida por lo que dijo. Comillas, ¿cómics?, pregunté. Él asintió con la cabeza emocionado. Comillas, sí. Punto. Fue a su cama, metió la mano debajo y sacó un montón de cómics diferentes. Era el último niño que esperaba que leyera cómics. Pasamos el resto de la tarde leyendo, mientras yo pasaba una página del número 29 de Injustice. Abel dice algo que me hace dejar de leer. Vincent. ¿Sabías que la función del cráneo es tanto de soporte estructural como de protección? Parpadeé cuando la pregunta se registró en mi cabeza. Me giré para mirarlo. Comillas, ¿qué?, pregunté, todavía confundida sobre lo que Abel acababa de pedir. Abel me miró y sonrió. Comillas, solo un hecho al azar. Se dio la vuelta y siguió leyendo su cómic, y yo hice lo mismo. Pero mi confusión seguía ahí. 5 minutos después, Abel volvió a hacer una pregunta inesperada. Vincent. ¿Sabías que la glabela es un punto clave en la línea media del hueso frontal? Miré a Abel, confundiéndome aún más con lo que dijo. No entiendo, respondí, pero Abel solo se rió, casi esperando mi desconcierto. Representa la parte anterior de la frente cuando está perfectamente erguido y mirando hacia adelante. Yo todavía no entendía nada de lo que estaba diciendo. Eso era lo que entendería un adulto, no un niño de 13 años. Comillas, ¿cómo sabes? ¿Siquiera eso?, le pregunté, y la sonrisa de Abel se hizo más grande. Comillas, mi papá me enseñó. Me enseñó todo sobre las calaveras, sonrió. Entonces me di cuenta, ¿dónde está tu papá?, pregunté, dándome cuenta de repente de que no lo había visto por ningún lado, solo a la mamá de Abel. Abel se quedó en silencio y su sonrisa desapareció. Me miró fijamente. Ese silencio incómodo regresó y ahora se sentía aún peor. Sentí que había hecho una pregunta que no debía haber hecho. Quería romper el silencio o cambiar de tema, pero eso no podía funcionar. Entonces, como si se hubiera accionado un interruptor, la sonrisa de Abel regresó. Lo conocerás pronto, susurró. Comillas, déjame traer un poco de limonada para nosotros. Luego salió de su habitación. La reacción de Abel todavía estaba grabada en mi cabeza y todavía estaba confundida por lo que dijo. Fue como si hubiera tocado una fibra sensible en él. Abel regresó con 2 vasos de limonada,
Dudé en beber uno, pero Abel insistió en que lo hiciera. No te preocupes, está buenísima, me aseguró. Y tenía razón. Era una limonada buenísima. Tenía un sabor muy dulce y delicioso. Seguimos leyendo durante media hora. Cuando terminé de leer el cómic, me di cuenta de que Abel me estaba mirando otra vez. Comillas que pregunté. Abel me sonrió y luego habló. Ven aquí, quiero mostrarte algo, respondió. De mala gana, lo seguí hasta el pie de su cama. Abel metió la mano debajo y comenzó a buscar algo. Le tomó más tiempo que cuando consiguió los cómics y jadeó emocionado como si hubiera encontrado lo que estaba buscando. Luego lo sacó rápidamente y mi corazón dio un vuelco. Sostenía una calavera humana de verdad, que también tenía una grieta grande. Comillas que, murmuré, sí, este es un cráneo especial. ¿Quieres saber por qué es especial?, preguntó Abel, pero yo no quería saberlo. Mis compañeros tenían razón, ese chico estaba loco. Mi cuerpo empezó a temblar mientras me levantaba rápidamente y me disponía a marcharme y no volver nunca más. Pero cuando terminé de pensar en eso, me sentí mareada. Mi visión se volvió borrosa y vi la sonrisa emocionada de Abel antes de que todo se oscureciera. Me desperté con la boca seca y la cabeza mareada. Al levantar la vista, vi a Abel y a su madre de pie, con sonrisas felices en sus rostros. Abel llevaba en la mano la misma calavera que me había mostrado en su dormitorio. Vincent, quiero agradecerte mucho por cómo trataste a mi hijo, comenzó la madre de Abel. Por lo general, me dice que la mayoría de los otros niños no lo tratan bien, pero tú eres diferente, sonrió, por eso dijo Abel, quiero presentarte a mi papá. Ambos se hicieron a un lado y dejaron al descubierto un cráneo de águila sobre la hierba. Parecía que también estaba limpio, la confusión llenó mi cabeza. Abrí la boca para interrogarlos, pero inmediatamente noté que algo le estaba sucediendo al cráneo. Una gran cantidad de líquido negro comenzó a salir rápidamente de él. Un charco del líquido negro se expandió debajo del cráneo hasta que se detuvo de repente. Luego, el líquido negro pareció transformarse y cambiar como si lo estuvieran esculpiendo como arcilla. Nunca olvidaré el sonido de los huesos crujiendo y estallando mientras el líquido negro parecía tomar la forma de un gran macho adulto. Me miró fijamente durante unos segundos antes de caminar hacia mí. Gotas del líquido negro caían mientras se acercaba a mí. Los ojos de Abel y su madre estaban muy abiertos y también sonreían. Al detenerse ante mi cuerpo tembloroso, me extendió su mano. Hola, soy su padre, es un placer conocerte, dijo la cosa distorsionada. La incredulidad y el pánico se mezclaron en mi interior, me pellizqué pensando que estaba soñando, pero no era así. Esto era real. No, de ninguna manera, susurré. Sí, claro, Abel se rió entre dientes. Seguí mirando fijamente a la cosa que acababa de afirmar ser el padre de Abel, mis palabras se volvían incoherentes a medida que salían de mi boca. Retiró la mano y luego se aclaró la garganta, burbujas del líquido negro gorgotearon a través de su cuello. Sé que esto te resulta chocante al principio, comenzó. Sé que tu ritmo cardíaco aumenta cada segundo que me miras. Pero no te preocupes, no disfruto del dolor. Tampoco soy violento. Jadeaba con la respiración contenida, quería hablar pero no podía formar una frase completa. Solo pude decir una palabra. Comillas como la cosa se rió ante mi respuesta. Verás, una vez fui un hombre normal, con un espléndido trabajo como craneólogo y una familia amorosa, señaló a Abel y a su madre. Todo era maravilloso, mi vida era pura y plena, hasta que, un matón inmundo, se saltó un semáforo en rojo, y luego me atropelló. Podía sentir el odio y el veneno que goteaban de su voz. Respiró profundamente, recuperando la compostura que había dejado caer. La desesperación y la ira que contenía dentro de mí eran agonizantes, por decirlo menos, continuó. Estaba atrapada en la oscuridad, pensando que nunca volvería a mi familia nunca más, pero afortunadamente ese no fue el caso. Se volvió hacia Abel, que sostenía el cráneo partido. Mira, mi esposa y mi hijo habían rastreado al conductor que me había quitado la vida y digamos que, me vengaron. La sonrisa en su voz era clara y vi a Abel sonreírle orgullosamente a la cosa. Me llevó mucho tiempo, pero finalmente renací de nuevo, todo gracias a mi hermosa y adorable Patricia. La sonrisa nunca abandonó su voz mientras dirigía su mirada hacia la madre de Abel. La madre de Abel solo rió mientras sus mejillas se sonrojaban. No sabía cómo comprender nada de esto, mis pensamientos se dividían en confusión y pánico. La cosa volvió su mirada hacia mí, sus ojos sin alma perforaron los míos. La cosa dio un paso hacia mí y retrocedí. Créeme, Vincent, esto puede parecer demasiado difícil de procesar, pero lo entenderás.
Me alegra que hayas sido amable con mi hijo. Mi esposa me dijo que la mayoría de los niños de este vecindario no eran muy receptivos a sus intereses, pero me alegra que hayas visto más allá de eso, me dijo. Sí, claro, pensé, pero no lo dije en voz alta. Ya temía por mi vida al ver aquello que fuera, pero ten en cuenta esta advertencia si se la cosa, y escuché el horrible sonido de los huesos al estallar mientras el líquido negro extendía su cuello y en segundos estaba a centímetros de mi cara. Si le haces algo horrible a mi hijo, si lo lastimas de cualquier manera, forma o modo, me enojaré mucho, mucho, pronunció la última palabra con furia y sentí que estaba a punto de orinarme encima. ¿Lo entiendes?, preguntó, con una amenaza clara en su voz. Asentí profusamente. El sudor me corría por la cara. Maravilloso, dijo la cosa felizmente y luego retrajo el cuello hacia su cuerpo. Múltiples pensamientos rebotaban en mi cabeza, pero uno de ellos se diferenciaba del resto. Bueno, ahora que ya me saqué eso de encima, ¿cómo puedo decir? No dejé que terminara la frase. Salí corriendo del patio trasero, de la casa y a la calle. Me dolían las piernas mientras me esforzaba por alejarme lo más posible de la casa de Abel. Me ardían los pulmones. Mientras pasaba corriendo varias cuadras. Incluso caí de rodillas para poder recuperar el aliento. En ese momento, pensé que mi corazón iba a estallar. Finalmente, llegué a casa, exhausta. Al tocar el timbre, mi madre abrió. Se sorprendió de que hubiera vuelto una hora antes y me preguntó si había pasado algo. Hice una mueca y mentí. Mentí diciendo que Abel no era tan malo, pero me fui a casa. Después de aburrirme. Quería vomitar ante las palabras que mi boca forzó a salir. Sabía que eran falsas, pero no me molesté en decirle lo que pasó. Tampoco me molesté en decírselo a mis amigos o compañeros, me mirarían pensando que estaba loca. Entonces me condenarían al ostracismo y me etiquetarían como la niña que nunca fue la misma después de ir a la casa de Abel. Abel era ahora alguien a quien evitaba por completo, igual que mis compañeros, pero peor. Me obligaba a no interactuar con él en absoluto. Me obligaba a no mirar, tocar, hablar o incluso respirar a mi lado. Pero incluso cuando pasaba junto a él en los pasillos, sentía que sus ojos se clavaban en mí y sus labios se curvaban en una sonrisa mientras me alejaba. Ayer por la tarde, mi madre me dijo que había una carta dirigida a mí cuando estaba clasificando el correo. Abrí el sobre y comencé a leer. A medida que leía cada palabra, mi corazón se hundía cada vez más. Querido Vincent, gracias por venir. Has sido un invitado maravilloso y quiero que seas más que eso. Quiero que seas mi amigo. Estoy segura de que a mis padres les encantaría escuchar eso, especialmente a mi papá. Está bien si tienes miedo. Pero tal como te dijo mi papá, llevará tiempo. Hasta entonces, espero que las cosas te vayan bien. Si quieres pasar el rato conmigo en cualquier momento, solo ven y habla conmigo en la escuela. Pero no me hagas nada malo. Mi papá no estará feliz. ¿Y no queremos eso? ¿O sí? Atentamente, Abel. Historia 4. Trabajo en un departamento de TI y encontré este correo electrónico en la carpeta borradores de un empleado desaparecido. Hola amor, sé que es tarde. En realidad, no estoy segura de cuándo recibirás este correo electrónico. Lamento no haberte devuelto la llamada todavía. He estado ocupada. Ojalá te hubiera escuchado cuando me dijiste que volviera a casa antes. Escribo esto ahora porque no sé qué más hacer. Necesito explicarte lo que pasó. Quiero escribir cada detalle que pueda recordar. Necesito decirte la verdad, porque creo que estoy atrapada aquí. No estoy segura de si podré volver a verte. Como seguramente habrás notado, me quedé hasta tarde en la oficina otra vez y sí, lo sé, soy una idiota. Tenías razón. Cuando llamaste antes, pude escuchar en tu voz lo preocupada que estabas, pero no le di importancia. Me reí de tu mal presentimiento porque sonaba a superstición y no quería oírlo. Tenía trabajo que terminar. Mis plazos, mis clientes. No iba a dejar que un presentimiento me alejara. Estúpida. Muy, muy estúpida. Me quedé hasta la medianoche. Cuando finalmente decidí irme, agarré mi teléfono y me di cuenta de que estaba muerto. Totalmente muerto. Había estado enchufado todo el día, pero, al parecer, el enchufe no funcionaba. Por supuesto. No le di mucha importancia en ese momento, pensé que lo cargaría en el auto de camino a casa. No tenía prisa. Gran error. Subí las escaleras en lugar del ascensor, pensando que sería un buen cambio hacer un poco de ejercicio. Bajé 6 pisos. El edificio estaba en silencio, casi inquietantemente silencioso.
Había un silencio opresivo al pasar por cada piso, sin conversaciones lejanas, sin sonido de mecanografía. Solo el zumbido sordo del edificio, de esos que empiezan a hacer que te zumben los oídos si escuchas demasiado. Y el aire era pesado, como si me estuviera presionando. Me sentía un poco mal, pero lo atribuí al cansancio. Cuando llegué al vestíbulo, estaba vacío. No había señales de Demarques, el guardia de seguridad. ¿Sabes cómo suele hacer sus rondas? Bueno, me imaginé que lo hacía. Aún así, me resultó extraño no verlo en su escritorio. El lugar parecía demasiado grande. Demasiado vacío. El tipo de vacío que te hace sentir expuesto, como si algo estuviera observando desde las sombras. No me quedé mucho tiempo. Me dirigí al estacionamiento. ¿Sabes lo oscuro que es ese lugar, verdad? Esta noche, me sentí aún peor. La mayoría de las luces estaban apagadas y las que aún funcionaban parpadeaban como si se estuvieran apagando. Mi auto estaba estacionado solo, bajo la única luz que funcionaba, una luz parpadeante y zumbante. Debería haber sabido que algo no estaba bien cuando sentí esa pesadez otra vez. Como si el estacionamiento estuviera respirando, observando. Pensé que solo estaba siendo paranoica. Me subí al coche, pero cuando giré la llave, no arrancó. Nada. Ni siquiera un clic. Mi teléfono seguía sin funcionar y lo único que podía oír era el débil eco de algo. Un rasguño. O tal vez un ruido que se arrastraba, que provenía de lo más profundo del garaje. Intenté no pensar en ello. Pensé que era un gato o algo así, pero no sonaba bien. Se me pone la piel de gallina solo de escribir esto. Volví a entrar para pedirle ayuda a Demarques. Pasaron 20 minutos y él nunca regresó. Estaba tan tranquilo que podía oír mi propia respiración. El único sonido era el zumbido de esas horribles luces fluorescentes, que zumbaban en el techo como si fueran lo único que mantenía a raya la oscuridad. Algo no estaba bien. Demarques nunca deja el vestíbulo desatendido tanto tiempo. Fue entonces cuando vi el folleto de un servicio de taxis colgado en la pared detrás de su escritorio. Pensé que era mi mejor opción. Usé el teléfono fijo para llamarlos y esperé afuera el taxi. Hacía frío, pero más que eso, estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Sabes que siempre hay algún ruido, incluso a altas horas de la noche. Un auto lejano, tal vez alguien que pasa caminando. Pero no había nada. Solo yo, de pie allí, sintiéndome observada. Entonces volví a oír el ruido de un rasguño. Esta vez más fuerte. Parecía que estaba más cerca y venía del garaje. Intenté ignorarlo, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había algo allí. Observando. Esperando. El taxi tardó una eternidad. Mucho más de lo que debería. Estaba a punto de volver a entrar cuando los faros me cegaron. Casi lloré de alivio. Salté al interior, ansiosa por llegar a casa y dejar atrás esa noche. El conductor era increíblemente normal. Hablamos un poco, charlamos un poco. Nos sentimos tranquilos. Seguros. Nos cruzamos con un semáforo en rojo y no sé por qué, pero sentí la necesidad de confesar. Le conté la verdadera razón por la que me quedé fuera hasta tarde esa noche. Sobre nuestra pelea de anoche. Como no quería volver a casa porque todavía estaba enojada, porque habíamos dicho cosas que no queríamos decir. Quería ser mezquina esta noche. Quería que mi ausencia te hiciera daño. El conductor solo escuchó. Me dio algunos consejos, dijo que las relaciones son un trabajo duro, dijo que debía enmendar las cosas. Por un momento, sentí que todo iba a estar bien. Me sentí más liviana, como si estuviera en camino de regreso aquí y todo estaría bien. Pero entonces la luz se puso verde y él no se movió. Se lo señalé. Oye, la luz está verde. Él no respondió. Le di un codazo, pensando que tal vez no me había oído. Pero nada, oye, amigo, la luz, dije más fuerte. Extendí la mano para sacudirlo, pero cuando le toqué el brazo, lo sentí mal, rígido. Pero seguía respirando. Podía verlo, superficial y lento, su pecho apenas subía y bajaba. Pero no reaccionó en absoluto. Estaba simplemente congelado. Miraba fijamente hacia adelante, con las manos en el volante, parpadeando de vez en cuando. Me entró el pánico. Salté del coche y miré a mi alrededor en busca de ayuda, pero las calles estaban vacías. Todo estaba cerrado. No había nadie. No había tráfico ni peatones. Solo yo, ese taxi inmóvil y el silencio. Demasiado silencio. Era como si el mundo se hubiera vaciado, como si yo fuera el único que quedaba. Volví al coche, pero el conductor se había ido. Simplemente, se había ido.
El asiento estaba vacío. Traté de convencerme de que tal vez había salido, tal vez había ido a buscar ayuda, pero en el fondo no lo creía. Tenía demasiado miedo para creerlo. Me senté al volante pensando que podría llegar a casa por mis propios medios. Empecé a conducir con la esperanza de encontrar el camino de regreso, pero no estaba familiarizado con el camino que el taxista me había estado llevando. Seguí intentando dirigirme hacia el este, pero las calles me obligaban a hacer giros inesperados. Conduje durante al menos 30 minutos y luego me encontré en la calle del edificio de mi oficina. Algo dentro de mí me gritaba que eso no era posible. Debería haber estado a kilómetros de allí, incluso si no hubiera estado cerca de casa. Pero todavía me aferraba a la esperanza de que el mal presentimiento fuera solo cosa de mi cabeza. Pensé que esto era una oportunidad, ahora podía volver a casa por el camino que conocía. Pisé a fondo el acelerador e intenté pasar corriendo por la oficina, pero algo salió mal. El taxi hizo unos ruidos horribles, como si se desgarrara el metal, y disminuyó la velocidad. Se detuvo por completo, justo allí, frente al edificio. En el mismo lugar donde había empezado. Salí. La calle estaba vacía, pero la sensación de que algo me observaba era abrumadora. Como si estuviera justo detrás de mí, respirándome en la nuca. Corrí hacia adentro. El vestíbulo todavía estaba vacío, pero las luces parpadeaban, destellaban. Y, te juro que, en los momentos de oscuridad, pude ver a De Marqués. O, algo que se parecía a él. Sentado en la silla, retorcido, como si su cuerpo hubiera sido roto de maneras que no eran posibles. Pero cuando las luces parpadearon de nuevo, la silla estaba vacía. No miré hacia atrás. Corrí hacia el ascensor. Apreté el botón y esperé. Podía ver que la luz del ascensor estaba en el 10º piso debido a la pantalla iluminada sobre las puertas del ascensor. Me quedé allí, incómoda. Entonces, volví a oír el sonido de los arañazos, que todavía provenían del exterior del edificio. Me quedé mirando el 10 iluminado e intenté que el número cambiara. Para mi deleite, lo hizo, pasando rápidamente al 9 y luego al 8. Pero allí permaneció. Oí que se abrían las puertas del vestíbulo. Instintivamente, me di la vuelta, seguro de que el sonido era el resultado de que De Marqués regresaba de una patrulla. Pero entonces oí el sonido de los arañazos. Era mucho más fuerte. Era dentro del vestíbulo. Ese horrible ruido resonó por toda la gran sala. Me di la vuelta y busqué la pantalla iluminada con la esperanza de ver algún progreso. Había algunos, ahora marcaba 6. Pero podía escuchar algo nuevo detrás de mí, deslizándose, haciendo clic en el piso. El sonido de raspado también se acercaba. Entonces, abandoné el ascensor y corrí hacia la escalera. Subí los escalones de 2 en 2, pero sin importar lo lejos que fuera, nunca pasé por ninguna puerta. Podía escuchar las puertas del primer piso abrirse y algo entrar deslizándose. El sonido de raspado lo acompañaba. Pensé que el raspado era algo que estaba siendo arrastrado y mi imaginación pensó en un 100 pies gigante con un cuerpo hinchado que se arrastraba. De cualquier manera, traté de concentrarme en las escaleras frente a mí. Lo último que quería hacer era tropezar y caer. Algo me decía que no podría volver a levantarme. Sin embargo, las escaleras parecían interminables, subiendo y subiendo en espiral, la cosa detrás de mí se acercaba con cada paso. Finalmente, llegué al 6º piso. Corrí a mi oficina, entré por la entrada lateral y cerré la puerta de golpe. Comprobé 4 veces que estuviera cerrada con llave. Y, ahora estoy esperando aquí. Lo he intentado todo. Los enchufes no funcionan. Mi teléfono no carga. Las computadoras están encendidas pero no tienen internet. Al menos, esa cosa en la escalera nunca pareció aparecer. Al menos, no creo que lo hiciera. Poco después de que comencé a instalarme aquí para pasar la noche, escuché el timbre de la puerta del vestíbulo principal. El eco de la campana resonó por los pasillos huecos de la oficina, agudo e inesperado. Corrí hacia la puerta, esperando que fuera alguien que entraba temprano a la oficina. Algo me decía que si encontraba a una persona más, despertaría de esta pesadilla. Todo volvería a la normalidad. Pero dudé un momento cuando llegué al vestíbulo. Había unas cortinas gruesas colgando junto a la entrada. Para ver quién tocaba el timbre, tenía que acercarme a la puerta y descorrer la cortina. El timbre sonó una y otra vez, como si la persona del otro lado se estuviera impacientando. Sin embargo, el riesgo valía la pena. Necesitaba ver una cara familiar. Aparté la cortina. Allí, a escasos centímetros, había un rostro pálido, inexpresivo, pegado al cristal.
Demasiado cerca. Los ojos vidriosos y muertos del hombre me miraban fijamente, sin pestañear. La boca del desconocido se estiró en una sonrisa débil y poco natural, demasiado amplia y demasiado inmóvil. Se quedó inquietantemente quieto, como si hubiera estado esperándome allí todo el tiempo. Por lo demás, parecía un hombre de negocios normal y corriente, con una maleta marrón en la mano. Pero entonces sonó de nuevo el timbre. No venía de la puerta, sino cada vez que el desconocido, que seguía imperturbable, abría la boca. Presa del pánico, volví a abrir la cortina y me retiré a mi cubículo en la parte trasera de la oficina. Cuando pude calmarme, mi único plan era intentar dormir y esperar que el mundo volviera a la normalidad por la mañana. Pero las luces, no se apagan. No importa lo que haga, siguen encendidas, zumbando y parpadeando, igual que las luces del estacionamiento. Y todavía puedo escuchar esa cosa. Está afuera de la puerta, arañando, esperando. Intenté dormir debajo de mi escritorio, pero cada vez que cerraba los ojos, podía sentirlo. Algo me observaba, se acercaba. Mantener los ojos cerrados era imposible. Y, sin embargo, seguía sintiendo que la próxima vez que los abriera, el rostro de ese extraño estaría allí. Justo al lado del mío. Pero eso no fue lo que pasó. En cambio, la última vez que abrí los ojos, me llevé una sorpresa diferente. Había un teléfono fijo en el suelo frente a mí. Definitivamente no estaba allí antes. Y ahora, está sonando. Lleva sonando un rato. Lo desenchufé, pero no deja de sonar. No sé qué hacer. Tengo miedo, Susan. Lo siento. Debería haberte escuchado. No debería haberme quedado hasta tarde. Ojalá pudiera volver a casa, pero no creo que pueda salir de aquí. Voy a contestar el teléfono. Sé que no debería, pero no tengo otra opción. Esa cosa que está afuera de la puerta no se va. Puedo oírla moverse desde la puerta principal hasta la trasera y sigue probando las manijas. Pero lo peor. Ninguno de los relojes se ha movido. Ya son las 12 de la noche desde hace horas. Realmente no creo que esta noche vaya a terminar nunca. Solo quiero que sepas que te amo. Lamento no haber estado ahí, pero nunca dejé de amarte. Si no vuelvo a casa, por favor, recuérdalo. Te amo siempre, Fred. Nuevamente, este correo electrónico fue encontrado en la carpeta de borradores de Fred Settler. No se ha vuelto a ver a Fred desde la noche del 16 de octubre. Si alguien tiene alguna información sobre su paradero, comuníquese con las autoridades o con su esposa, Susan Settler. Historia 5. El testigo. Me gustaría poder contarles exactamente dónde empezó todo esto, pero lo que les voy a contar ahora es solo mi mejor recuerdo de cómo empezó. Ya no sé qué es real. Tomen lo que diga a continuación con un poco de cautela. El único contexto que realmente se necesita aquí es que soy taquígrafo judicial. Voy a procedimientos judiciales civiles, juicios penales, interrogatorios en bufetes de abogados, lo que sea. Y escribo todo lo que se dice en mi confiable taquimecanógrafo. Mi primer recuerdo de esta persona o cosa es de hace unos 2 años. La primera vez que recuerdo haber visto a la mujer, estaba en un interrogatorio por un accidente de tráfico menor. Estos procedimientos siempre eran bastante aburridos, aunque a veces podían ser muy entretenidos según quien estuviera implicado. Este interrogatorio en particular se realizó a una testigo llamada Gillian Segal. Utilizaré el nombre real que siempre me dieron porque, francamente, buena suerte si quieres encontrar algo sobre la existencia de esta mujer en particular. Créeme, lo he intentado. Había algo en Gillian que era, bueno, algo. Supongo que se podría decir raro, pero ni siquiera puedo describirlo en ese sentido. No había nada inusual en su apariencia ni en su forma de hablar. Gillian era una mujer muy modesta y se parecía a casi cualquier persona que verías caminando por la calle en un día normal. Lo único que me pareció extraño fue lo difícil que me resultó escribir sus palabras. Cuando estoy en un procedimiento, como ya estoy tan acostumbrado a escribir en mi máquina, normalmente me quedo mirando una pared. Pero aunque su forma de hablar era completamente normal y a una velocidad normal, yo no podía escribir sus palabras correctamente. Solo podía escribir sus palabras de manera efectiva si la miraba directamente, e incluso entonces era difícil. Cuando estoy en un bufete de abogados, normalmente estoy un poco apartado en algún lugar. Por eso me resultó particularmente inquietante cuando tuve que levantar la vista hacia ella para escribir lo que estaba diciendo, y ella me estaba mirando directamente a los ojos, sin pestañear. Lo que más me asustó de todo esto fue que su voz transmitía la emoción adecuada, mientras que su rostro y sus ojos no.
Ella continuó hablando con los abogados normalmente mientras me miraba directamente con una expresión completamente vacía. Miré nerviosamente a los abogados, pero ellos no parecieron notar que ella estaba haciendo esto. Me volví hacia ella y ya no me estaba mirando. No sabía qué más hacer excepto encogerme de hombros, pero dejé ese interrogatorio muy inquieto. Esto habría estado bien si se tratara de una situación única. Pero unos días después me citaron para una investigación preliminar sobre un posible juicio por tráfico de drogas, esta vez en el tribunal. Siempre me dan los nombres de los testigos de antemano con el fin de prepararme, y ahí estaba ese nombre otra vez, Gillian Segal. No tengo ni idea de por qué ese nombre ya empezaba a llenarme de tanto miedo. Traté de racionalizarlo y me reí, haciendo todo lo posible por encontrar gracioso lo desafortunada que era esta mujer por ser testigo de dos hechos en rápida sucesión en los que necesitaba testificar. Llegué al juzgado y el proceso comenzó como de costumbre. Ella era la segunda testigo en declarar y, cuando entró, me sentí bien al principio. Ahora, a diferencia del entorno del bufete de abogados, mientras estoy en el juzgado, el taquígrafo siempre está sentado directamente frente al testigo. Así que cuando ella estaba en el estrado de los testigos, tenía que hacer un giro de 180 grados para poder mirarla. Esto me ponía nervioso porque recuerdo lo difícil que fue la primera vez escribir sus palabras. Esta vez no fue diferente. Había algo en esa mujer en particular que inhibía mi capacidad de escribir, algo que se suponía que ya era algo natural para mí. En ese momento me sentí frustrado, pero en algún momento durante su testimonio, la sensación que había tenido durante el interrogatorio anterior volvió a aparecer. Había algo dentro de mí que me decía que si me daba la vuelta, ella me estaría mirando directamente de nuevo. Todo mi cuerpo se llenó de sudor frío. Hice todo lo que pude para seguir escribiendo y me invadió una enorme sensación de alivio cuando le ordenaron que se retirara. Cuando estaba saliendo de la sala del tribunal, la miré y no había nada que sugiriera siquiera que ella supiera que yo estaba allí. En ese momento estaba enojado conmigo mismo. Porque estaba siendo tan paranoico. Ella no había hecho nada malo y, para ser honesto, me sentía culpable por tenerle tanto miedo. Cuando llegué a casa, envié el borrador de la transcripción y el audio de las actuaciones a mi corrector de pruebas y seguí con mi día. No pensé en Gillian por un rato, hasta que recibí una llamada de mi corrector de pruebas. Su nombre era Mike. Cuando contesté el teléfono, me di cuenta de que a Mike le parecía divertido. Me explicó que, en algún momento durante la transcripción, mi redacción empezó a alejarse mucho de lo que realmente se estaba diciendo. Me dijo en broma que era como si me hubiera quedado dormida y hubiera empezado a escribir algo sacado de un sueño o algo así. Ahora bien, esto no es algo inaudito. A veces, cuando tengo una mala noche el día anterior a un trabajo, me quedo dormida y empiezo a escribir un galimatías hasta que me despierto de golpe. Pero cuando Mike se rió de esto, sentí una sensación. Sentí de nuevo que, cuando volviera a mirar la transcripción, no me gustaría lo que viera. Colgué el teléfono e inmediatamente abrí mi archivo del borrador y busqué en la parte inferior donde Gillian Segal había prestado juramento. Al principio todo era relativamente normal. Era evidente la dificultad de escribir lo que decía, aunque podía completar los espacios en blanco. Pero al seguir leyendo, entendí de inmediato a qué se refería Mike. Empecé a leer algo que parecía sacado de la mitad de un cuento infantil. En medio del testimonio de Gillian, leí lo siguiente: este hombre siempre fue un buen lector. Desde pequeño, la gente siempre lo felicitaba por lo bien que leía. Sus maestros, padres y amigos siempre quedaron muy impresionados por su habilidad. Después de esto, hubo algo que no podía tomarse como otra cosa que un mal presagio. Coche. 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 Estoy en la autopista. Detente. Comillas, el testimonio habitual se reanudó. Entonces, Hendaye. Semanas 6, lo único que pude relacionar con esto fue Hendaye y la autopista, ya que Hendaye es el nombre de una autopista que está cerca de mi ciudad. El resto de la transcripción fue relativamente normal. Algo sobre esta rareza. En mi transcripción me asfixió con un tipo de miedo que no sabía que fuera posible. La parte sobre la carretera era claramente siniestra, pero no tenía idea de quién era el hombre del que se suponía que se trataba el pasaje infantil. Supongo que lo descubriría más tarde. 6 semanas después, me citaron de nuevo para un interrogatorio y, allí estaba, tan modestamente, el nombre de Gillian de nuevo en la lista junto con los testigos. Para ser honesto, debido a lo ocupado que estaba, si bien no me había olvidado de ella, ya no estaba en primer plano en mi mente.
Pero al leer su nombre de nuevo, un escalofrío que no cesó durante minutos recorrió mi cuerpo. Temblé incontrolablemente. Ya no podía culparla por aparecer repetidamente como una coincidencia. Simplemente no hay forma de que alguien pueda ser llamado a testificar tantas veces en casos diferentes en un periodo de tiempo tan corto. Esa mañana, ir a ese trabajo era lo último que quería hacer. Pero algo me empujó a ir, y no pude resistirme. Cuando estaba en ese trabajo, ni siquiera sabía de qué se trataba. Estaba demasiado aterrorizada como para preocuparme y simplemente vine a escribir. Más tarde, mientras revisaba la transcripción, me enteré de que se trataba de una agresión. El proceso fue en su mayor parte confuso para mí, pero entonces llegó Gillian. Empezó a sudar frío, como siempre, y, mientras se dirigía al estrado de los testigos, por primera vez desde mi primer encuentro con ella, me miró fugazmente a los ojos. Bien, puede que fuera por paranoia, pero juro que vi algo en esos ojos que parecía que me estaba sonriendo con sorna. No había nada en su expresión facial, pero esos ojos. Comenzó su testimonio y esta vez tuve esa horrible sensación todo el tiempo que estuvo detrás de mí. La sensación de que en cualquier momento que me diera la vuelta, ella me estaría mirando con esa horrible mirada vacía. Pero esta vez ocurrió algo aún peor. En un momento dado, simplemente dejó de hablar y la sala quedó en silencio. Como si esa cosa me estuviera rogando que me diera la vuelta para mirarla. Cuando miré a todos en la sala, no parecía que todos los demás estuvieran experimentando lo mismo que yo. Todos parecían seguir escuchando atentamente, aunque no se oía nada. El miedo que sentí en ese momento era indescriptible. Traté de obligarme a mirarla, pero tan pronto como giré la cabeza un poco. Miré hacia abajo y vi sus zapatos. Ella estaba de pie detrás de mí. Inmediatamente me obligué a cerrar los ojos e intenté desesperadamente convencerme de que todo esto lo estaba imaginando. Después de unos 10 segundos, escuché una risita grotesca proveniente de Gillian que no sonaba ni a hombre ni a mujer. Ya no pude mantener la compostura en ese momento y casi me caí de la silla. Caí al suelo, y cuando me levanté de nuevo, Gillian estaba de nuevo en el estrado de los testigos, mirándome confundida. Miré a todos los demás y tenían la misma mirada. Como una forma de negar lo que acababa de experimentar, simplemente me disculpé y me senté a seguir escribiendo. El resto del proceso transcurrió sin incidentes. Llegué a casa, le envié el borrador a Mike y bebí mucho. Durante los siguientes días, me di cuenta de que no recibía respuesta de Mike. Me pareció extraño porque siempre era muy rápido con la edición y siempre me mantenía informado. Decidí llamarlo. Respondió el teléfono, pero en lugar de Mike, atendió una mujer. Esta mujer lloraba desconsoladamente y estaba claramente muy borracha. Le pregunté quién era y si Mike estaba disponible. Pude captar está jodidamente muerto y es mi culpa. Estaba devastada, y también lo estaba por esta mujer que claramente era su novia. Mientras Mike trabajaba para mí, siempre lo consideré un amigo. Le pregunté cuándo había sucedido esto y me dijo que había sucedido 4 días antes. No pude evitar notar que fue el día anterior a que Gillian apareciera nuevamente. Pero lo que confirmó esta terrible sensación que me generó fue lo que me dijo después. Según ella, las últimas palabras que le dijo fueron, estoy en la carretera.